Desde pequeña, mi vida estuvo marcada por el color rojo. El rojo de las rosas que mi mamá cuidaba en el jardín, tan vivas y hermosas que parecía que nunca se marchitarían. El rojo del vino que mi papá bebía en silencio después de cada discusión familiar. Y finalmente, el rojo de la sangre que vi aquella noche, la noche en que todo se quebró. Me llamo Ana Herrera. Mi infancia no fue un cuento de hadas. Mi madre, una mujer sensible y apasionada, terminó consumida por la desesperación cuando Mariana León, la hija del amante de mi padre, apareció en nuestra casa como si siempre hubiera tenido derecho a estar allí. Recuerdo su sonrisa tímida, esa mirada que fingía inocencia, y recuerdo también el día en que mi madre, incapaz de soportar más humillaciones, eligió la salida más cruel, quitarse la vida frente a esas mismas rosas que tanto amaba. Yo tenía apenas 13 años. El rojo de aquellas flores se mezcló con el rojo de su sangre. Desde entonces, cada pétalo me recordaba lo frágil que era la felicidad. Crecí con esa herida abierta. Aprendí a endurecerme, a ocultar mis emociones, a sobrevivir en medio de las comparaciones y los desprecios. Mientras Mariana se convertía en la hija perfecta, a los ojos de muchos, yo me refugiaba en los libros, en la ciencia, en la promesa silenciosa de que un día encontraría mi propio lugar, lejos de las sombras. Años después, lo logré. Me gradué con honores en farmacología y pronto me integré a un proyecto nacional sobre desarrollo de medicamentos. Fue allí donde conocí a Arturo Salvatierra. Arturo era todo lo que una mujer podía soñar. Guapo, exitoso, con esa sonrisa capaz de desarmar cualquier resistencia. Al inicio, me trataba con una devoción que parecía sincera. Me traía café en las noches largas de trabajo. Me abrazaba cuando el cansancio me vencía. Me decía al oído que yo era su única rosa roja en un mundo lleno de espinas. Me dejé arrastrar por sus palabras, por la calidez que creía real. Contra toda prudencia, lo elegí. Me casé con él pensando que al fin había encontrado la seguridad que tanto me había faltado. Los primeros años fueron dulces. Vivíamos en un departamento lleno de luz, con flores frescas en los jarrones y promesas en el aire. Yo me dedicaba tanto a la investigación como a nuestro hogar, mientras él expandía su empresa con éxito. Pero la fragilidad de las rosas siempre acecha. Y un día lo descubrí. Arturo no solo me mentía, sino que lo hacía con la misma mujer que había destruido a mi familia, Mariana León. Al principio pensé que era una pesadilla, una broma cruel del destino. ¿Cómo podía ser ella, otra vez ella, la sombra que arruinaba todo? Pero las pruebas estaban allí, mensajes en su celular, llamadas nocturnas, reuniones de negocios, que en realidad eran encuentros clandestinos. Me temblaban las manos mientras leía cada palabra. Y recordé a mi madre. Recordé la sangre entre las rosas. Recordé que juré nunca ser como ella, nunca permitir que alguien me redujera al silencio. Lo confronté una noche, cuando volvió tarde, con olor a perfume ajeno. ¿Desde cuándo?, pregunté con voz fría. Arturo no lo negó. Ana, Mariana es diferente. Ella me entiende de una manera que tú no. Sus palabras fueron dagas. Yo, la esposa, la compañera, la mujer que había compartido años de esfuerzo y sacrificio, ¿era reemplazable por aquella misma sombra? No lloré, no grité. Solo lo miré a los ojos y le respondí. Entonces ve con ella, pero recuerda, las rosas rojas también tienen espinas. Desde esa noche, el matrimonio dejó de existir, aunque legalmente siguiéramos unidos. Él se mudó a otro departamento temporal, pero en realidad vivía con Mariana. Yo me hundí en el trabajo, en los laboratorios, en las largas jornadas de investigación que me mantenían lejos de la humillación. Pero cada vez que veía un ramo de rosas, el pasado volvía a sangrar. El silencio de un matrimonio roto es más cruel que cualquier pelea. Los días se convirtieron en rutinas mecánicas, desayunos fríos, cenas vacías, llamadas de cortesía. Arturo aparecía en ocasiones, con excusas mal elaboradas, con regalos que no podían ocultar el olor de la traición. Yo aceptaba todo en silencio, no porque fuera débil, sino porque estaba esperando. En el laboratorio, mi vida seguía avanzando. El proyecto en el que trabajaba comenzó a mostrar resultados. Un nuevo compuesto con potencial para el tratamiento de enfermedades crónicas. Mis colegas confiaban en mí, los informes llevaban mi nombre, las autoridades me reconocían. En medio de esa luz, Arturo intentaba ensombrecerme. No deberías desgastarte tanto, Ana, decía con esa voz paternalista. Lo importante es que te veas bien, que sigas siendo mi esposa. Quise reír. Ya no era su esposa, aunque el papel dijera lo contrario. La primera vez que vi a Gabriel Torres fue en una conferencia científica. Era invitado internacional, con prestigio en farmacología
y una serenidad que imponía respeto. Mientras exponía, noté la manera en que observaba, con calma, sin prisa, como quien escucha más de lo que dice. Después de la charla, nos presentaron. «He leído tus trabajos», me dijo en voz baja. «Tienes un talento particular para ver lo que otros pasan por alto». Esa simple frase caló más hondo que cualquier cumplido de Arturo en todos esos años. No me ilusioné. Todavía no, pero comencé a comprender que el mundo era más amplio que el círculo viciado donde Arturo y Mariana me habían arrinconado. Mariana. Ella no se conformaba con ser la otra. Quería ocupar mi lugar por completo. Me enviaba mensajes disfrazados de cortesía, fotos en las que aparecía junto a Arturo en cenas y viajes. Una noche me llamó directamente. «Ana, deberías soltarlo. Arturo está conmigo porque yo soy la que lo hace feliz». Recordé su sonrisa de adolescente, la misma que vi antes de que mi madre cayera en la desesperación, y sentí que el ciclo estaba repitiéndose. «Disfrútalo mientras dure», respondí con frialdad. Frialdad, porque las rosas rojas nunca florecen para siempre. Mis padres estaban divididos. Mi papá, con su habitual distancia, decía que debía soportar por la estabilidad. Mi madre ya no estaba para defenderme, y su ausencia era un hueco imposible de llenar. Pero yo ya no era la niña indefensa que lloraba frente a un jardín. Había aprendido que la fortaleza no se pide, se construye. Arturo intentó volver en varias ocasiones. Después de una discusión con Mariana, llegaba a casa con promesas recicladas. Todo fue un error, lo nuestro puede arreglarse. Yo lo escuchaba, lo observaba y en silencio pensaba en mi madre. Ella creyó en segundas oportunidades y terminó muerta. Yo no cometería el mismo error. «Ya no hay nada que arreglar, Arturo», le dije una vez, con voz firme. «Te elegiste a ti mismo y elegiste mal». En paralelo, Gabriel Torres comenzó a aparecer más en mi vida. Primero como colega, luego como confidente. Hablábamos de ciencia, pero también de heridas, de pérdidas, de cómo la verdad personal siempre acaba filtrándose en el trabajo. Él nunca intentó salvarme, solo me escuchaba. Y eso, para alguien que había vivido rodeada de mentiras, era suficiente. La decisión de divorciarme llegó sin lágrimas. Una mañana puse los papeles frente a Arturo. «Fírmalos». Él me miró incrédulo, como si no pudiera aceptar que la mujer silenciosa y obediente había desaparecido. «¿De verdad crees que puedes vivir sin mí?», preguntó, casi riendo. Lo miré fijamente. «No voy a vivir sin ti, Arturo. Voy a vivir mejor sin ti». El proceso legal fue un campo de batalla. Arturo intentó retener bienes, difamar mi nombre, incluso usó a Mariana como testigo. Yo respondí con documentos, con pruebas, con la serenidad que aprendí en el laboratorio. Fría, precisa, irrefutable. El juez dictó la sentencia. Divorcio concedido. Cuando salí del tribunal, respiré hondo. El aire olía distinto, más limpio. Sentí que al fin las rosas rojas de mi infancia se movían con el viento sin convertirse en cadenas. Después del divorcio, el vacío fue inmenso. La casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada rincón guardaba ecos de promesas rotas, de noches fingidas, de perfumes ajenos. Pero yo no me desplomé. Me refugié en lo único que nunca me había traicionado: mi trabajo. El proyecto nacional en el que participaba entró en una fase crítica. Era una investigación sobre compuestos innovadores para el tratamiento de enfermedades degenerativas. El equipo estaba bajo presión constante y mis horas de sueño se redujeron a fragmentos dispersos. Allí, la presencia de Gabriel Torres se volvió más frecuente. A veces era una llamada corta para revisar avances, a veces una visita al laboratorio. Siempre con esa serenidad que me recordaba que aún existía un mundo fuera del dolor. «No busques redención en tu trabajo», me dijo una vez, mientras revisábamos muestras. «El trabajo da sentido, pero no cura cicatrices». No respondí. Me limité a observarlo. Su manera de hablar, sin juicio ni lástima, era un bálsamo extraño. Mientras tanto, Arturo y Mariana no tardaron en mostrar su verdadera cara al mundo. Se exhibían como pareja oficial en reuniones sociales, compartían fotos en redes, celebraban aniversarios que aún no existían. Los comentarios me llegaban inevitablemente. «Qué cruel destino, que tu enemiga de infancia ahora sea la dueña de lo que fue tuyo», susurraban algunos. Yo sonreía con frialdad. Nadie entendía que yo ya no quería lo que fue mío. Lo que deseaba era algo que ellos nunca podrían comprar: libertad. Un día recibí una invitación inesperada. Una conferencia internacional sobre farmacología me ofrecía un espacio para presentar nuestro proyecto. Era una oportunidad única, no solo para mi carrera, sino también para demostrar que, a pesar de todo, yo seguía de pie.
El auditorio estaba lleno de investigadores, empresarios y representantes del gobierno. Al subir al escenario, sentí que las rosas rojas de mi memoria me acompañaban. Hablé con voz firme, sin titubeos, expliqué procesos, resultados, proyecciones, y cuando terminé, los aplausos me envolvieron como un manto nuevo. En la primera fila vi a Gabriel asintiendo. No sonreía demasiado, pero en sus ojos había algo más fuerte, respeto. El éxito profesional irritó hacia Arturo. Una noche apareció frente a mi departamento. «Ana, ¿de verdad crees que puedes borrarme así de tu vida?», dijo con voz cargada de rabia. «Ya estás borrado», respondí con calma. «Lo único que queda de ti en mi vida es el recuerdo de lo que no quiero volver a vivir». Mariana estaba con él. Me miró con esa sonrisa venenosa. «No importa lo que digas, Ana, yo gané». La miré fijamente. Si ganar significa vivir con las obras de otro, entonces felicidades. Cerré la puerta, no volví a abrirla. A medida que mi carrera avanzaba, también lo hacía mi fortaleza personal. Empecé a recuperar cosas que había olvidado. La música que me gustaba, los paseos sola, los pequeños placeres cotidianos. Descubrí que la soledad, lejos de ser castigo, podía ser refugio. Con Gabriel, la relación seguía siendo profesional, pero había algo más en el aire. Conversábamos hasta tarde, no solo de ciencia, sino de pérdidas, de resiliencia, de la vida más allá de los laboratorios. «Todos cargamos fantasmas», me dijo una vez. «Lo importante no es ignorarlos, sino aprender a caminar con ellos». Esa noche, al volver a casa, me quedé mirando las rosas en el balcón. Y por primera vez en años, no vi sangre en sus pétalos, vi posibilidad. El divorcio ya era cosa del pasado en los papeles, pero no en las heridas. Cada vez que escuchaba el nombre de Arturo Salvatierra, en algún círculo social, la incomodidad volvía. Y cada vez que veía a Mariana León exhibirse como la nueva señora Salvatierra, entendía que mi enemiga de infancia seguía obsesionada con arrebatarme hasta el último respiro de dignidad. Un día, el destino decidió cruzarnos de nuevo. Fue en una cena organizada por empresarios farmacéuticos. Yo había sido invitada por mi equipo de investigación. Arturo llegó acompañado de Mariana, radiante con un vestido rojo demasiado parecido al que yo había usado años atrás en nuestra boda. Me miró directamente, como si quisiera clavarme la imagen de su triunfo. «Ana», dijo con voz dulce, falsa, «qué sorpresa verte aquí». La observé en silencio y respondí con calma. «La sorpresa será mía cuando un día descubras que no todo lo que brilla dura para siempre». Durante esa cena, conocí más de cerca a los aliados de Gabriel Torres. Él me presentó a investigadores de distintos países, personas que me trataban con respeto genuino, sin ver mi vida privada como un espectáculo. Fue entonces cuando entendí que mi mundo ya no era el mismo. Mientras Arturo y Mariana seguían atrapados en un teatro de apariencias, yo estaba construyendo algo real. Sin embargo, la sombra de ellos no desapareció tan fácil. Poco después, comenzaron a circular rumores sobre mi trabajo, que había manipulado datos, que usaba recursos del proyecto para beneficio personal. Eran acusaciones graves que podían destruir no solo mi carrera, sino también mi credibilidad. No tardé en descubrir el origen. Mariana. Conocía demasiado bien sus tácticas. Fingía inocencia mientras envenenaba con cuchicheos en los pasillos. La enfrenté una tarde, fuera de un evento académico. «¿Por qué?», le pregunté, mirándola fijamente. Ella sonrió con ese gesto que siempre se escondía veneno. «Porque tú siempre estorbas. Yo vine a este mundo a ocupar lo que tú dejas vacío». Sentí que las palabras de mi madre resonaban en mi memoria. «Ten cuidado con las rosas, Ana. Las más hermosas son también las más peligrosas». Gabriel me apoyó en medio del escándalo. «Tranquila», me dijo. «La verdad no necesita defensa desesperada, solo pruebas. Juntos, organizamos los informes, presentamos los documentos oficiales, demostramos que cada acusación era un montaje. Al final, los rumores cayeron por su propio peso. Mariana quedó en evidencia como fuente de mentiras. Pero lo que más me impactó no fue la caída temporal de ella, sino la serenidad con la que Gabriel enfrentaba todo. A su lado, aprendí que la fuerza no siempre grita. A veces, la verdadera fortaleza es el silencio implacable de quien sabe que la verdad está de su lado. La relación con Arturo se deterioró incluso frente al público. Lo vi gritarle a Mariana, en una ocasión, en pleno restaurante, reprochándole su torpeza. Ella, con lágrimas en los ojos, aún intentaba aferrarse a él, como una parásita que no conoce otra manera de vivir. Yo los miré de lejos, no con rencor, sino con la certeza de que ya no me pertenecían. Esa era su guerra, no la mía. Sin embargo, el pasado no se olvida con facilidad. Al regresar a casa una noche, encontré un ramo de rosas rojas en la puerta.
No había tarjeta, pero no hacía falta. Reconocía la caligrafía de Arturo en el papel que envolvía los tallos. Las tomé en mis manos, hermosas, perfectas y peligrosas. Las arrojé al basurero sin dudar, porque yo ya no necesitaba rosas. Lo que necesitaba era paz. El escándalo de los rumores manipulados no fue el final. Fue apenas otra batalla en una guerra que parecía interminable. Arturo Salvatierra comenzó a mostrar su verdadero rostro al público, el del hombre soberbio incapaz de aceptar una derrota. Sus negocios empezaron a resentirse por decisiones impulsivas, y Mariana León, en vez de ser apoyo, se convirtió en carga. Yo los veía de lejos, como quien observa un incendio que no necesita apagar. Mientras tanto, mi vida avanzaba. El proyecto de investigación entró en una fase decisiva, y por primera vez sentí que estaba construyendo algo que dejaría huella más allá de mis heridas personales. Gabriel Torres se volvió un compañero constante, no solo en lo académico, sino en lo humano. «No eres la misma mujer que conocí en aquel congreso», me dijo una tarde, mientras revisábamos resultados. «Ahora miras al futuro, no al pasado». Lo miré con calma. El pasado siempre está ahí, pero ya no me domina. Él asintió, sin añadir nada más. En sus ojos había un respeto profundo, algo que jamás había visto en Arturo. Los intentos de Arturo por acercarse no cesaron. Una noche apareció frente a mi departamento, con el rostro cansado y la voz quebrada. «Ana, no sabes lo que hice. Ella no es lo que pensé. Todo lo que quiero es volver contigo». Lo escuché sin pestañear. «¿Volver?», pregunté con voz fría. «¿A qué? ¿Hacer la sombra de Mariana mientras tú me usas de adorno?». Él extendió la mano hacia mí, desesperado. «Te lo juro, Ana, tú siempre fuiste la única». Retrocedí un paso. «Yo fui la única que creyó en ti, pero eso ya terminó». Cerré la puerta antes de que pudiera responder. No volví a abrirla. Mariana, herida en su orgullo, intentó vengarse. «¿De verdad piensas que ganarás?», me dijo en un pasillo, con los ojos enrojecidos. «Yo nací para ocupar tu lugar». La observé con frialdad. «Entonces disfrútalo, porque ese lugar se está hundiendo contigo». El desgaste entre ellos se hizo público. Fotografías de peleas, discusiones en eventos, rumores de infidelidades cruzadas. La pareja perfecta se convirtió en el chisme favorito de la ciudad. Yo no celebré, solo confirmé lo que siempre supe. No hacía falta ensuciarme las manos. Ellos mismos cavarían su propia tumba. Con el tiempo, Gabriel me invitó a unirme a un proyecto internacional. Era la oportunidad que había esperado desde el inicio de mi carrera. Trabajar en un equipo global con recursos suficientes para convertir nuestras investigaciones en tratamientos reales. Acepté sin dudar. «¿No te ata nada aquí?», preguntó él. Sonreí. Lo único que me ataba era una cadena de espinas, y ya la rompí. La noche antes de mi partida, recibí un último gesto de Arturo. Un sobre bajo mi puerta, con una sola frase, escrita a mano: «Perdóname». Lo leí y lo dejé sobre la mesa. No sentí odio ni ternura, solo vacío, porque las rosas, una vez marchitas, no reviven. El viaje con el equipo internacional cambió mi perspectiva. De pronto, ya no era la mujer marcada por la traición de Arturo y Mariana, sino la investigadora Ana Herrera, reconocida por su trabajo. En cada conferencia, en cada reunión científica, mi nombre se asociaba con resultados, no con escándalos personales. Gabriel Torres estaba allí, siempre a mi lado, no con promesas vacías, sino con presencia. «No necesitas demostrar nada a nadie», me dijo en un café, después de una larga jornada. «Ya lo hiciste con tu vida». Sonreí con un cansancio suave, tal vez, pero aún me debo algo a mí misma. Mientras tanto, las noticias desde México llegaban como ecos distantes. Arturo Salvatierra estaba enfrentando demandas financieras, negocios en quiebra, socios que lo abandonaban. Mariana León seguía a su lado, pero no como vencedora. Ahora era la cómplice de un fracaso anunciado. Las revistas, que antes los llamaban la pareja dorada, comenzaron a publicar titulares sobre pleitos legales, deudas y traiciones internas. Leí esas notas sin emoción. Era como ver caer un castillo de naipes que yo misma había dejado de tocar hacía mucho. El proyecto internacional me llevó a recorrer ciudades nuevas, a conocer colegas de todo el mundo. Por primera vez, empecé a pensar en un futuro donde el amor no fuera un arma, sino un refugio. Una noche, en una terraza en Madrid, Gabriel me miró con esa calma que siempre lo acompañaba. «Ana, ¿qué es lo que más temes ahora?». Lo pensé un instante y respondí: «Temo olvidar quién soy, si algún día vuelvo a confiar demasiado en alguien». Él no replicó, solo me tomó la mano con suavidad. No prometió nada, y en ese silencio entendí que a veces lo único que necesitamos es alguien que se quede, sin condiciones.
De regreso a México, meses después, encontré un panorama distinto. Arturo me buscó, desesperado. Había perdido casi todo: socios, dinero, reputación. Mariana lo acompañaba, pero su rostro envejecido por la amargura mostraba que ya no era la misma joven triunfante que se creía invencible. «Ana, necesito tu ayuda», me dijo Arturo, en la puerta de mi oficina. «Nadie más confía en mí». Lo miré fijamente. «¿Y por qué debería confiar yo después de todo lo que hiciste?» Él bajó la cabeza. «Porque todavía eres la única persona que puede salvarme». Reí, sin suavidad. «No, yo no vine a este mundo para salvarte. Vine para salvarme a mí misma». Cerré la puerta sin mirar atrás. Ese mismo día, recibí la confirmación de que mi equipo había logrado la aprobación preliminar de nuestro medicamento experimental. Era un paso gigantesco, la culminación de años de esfuerzo. En silencio, pensé en mi madre, en cómo ella murió rodeada de rosas rojas, en cómo yo crecí con la espina clavada. Y comprendí que de algún modo cada herida me había conducido hasta aquí. Ya no era la niña quebrada, ni la esposa traicionada. Era Ana Herrera, científica, sobreviviente, mujer. El éxito del proyecto me dio una nueva identidad. Ya no era la mujer marcada por un matrimonio fallido, sino la investigadora reconocida en foros internacionales. Sin embargo, con cada logro, el pasado intentaba arrastrarme de nuevo. Arturo Salvatierra no se resignaba. Aunque había perdido casi todo, seguía apareciendo en mi vida como un fantasma. Una noche me esperó fuera del instituto, bajo la lluvia. «Ana, mírame», dijo con voz temblorosa. «Sé que lo arruiné todo, pero todavía te amo». Lo miré de frente, sin pestañear. «El amor no destruye, Arturo. Lo que tú sientes es posesión. Y ya no soy tuya». Me di la vuelta y lo dejé allí, empapado, como el hombre roto que siempre había sido. Mariana León, en cambio, eligió otro camino. Cuando la fortuna de Arturo se desplomó, ella comenzó a buscar nuevas alianzas. La vi en eventos sociales, sonriendo a empresarios, intentando recuperar el brillo que alguna vez creyó eterno. Pero ya no engañaba a nadie. Su nombre era sinónimo de oportunismo. Una tarde me enfrentó directamente. «¿Estás feliz ahora, Ana? ¿Te alegra verme así?» «No me alegra», respondí. «Simplemente no me importa». Su rostro se contrajo, como si esa indiferencia fuera más dolorosa que cualquier insulto. Con Gabriel Torres, mi vida tomó un cauce distinto. Seguíamos trabajando juntos, pero los límites entre lo profesional y lo personal comenzaron a difuminarse. Había una complicidad silenciosa, una confianza que no necesitaba palabras. «No quiero ser una sombra en tu vida, Ana», me dijo una vez, mientras caminábamos por el jardín del instituto. «Quiero ser parte de tu presente, no un parche de tu pasado». Lo miré a los ojos. Vi en él la calma que nunca tuve, la seguridad que jamás encontré en Arturo. Por primera vez, no sentí miedo de abrir una puerta. El medicamento en el que trabajábamos entró en fase de pruebas clínicas. Era un logro histórico, y mi nombre estaba entre los principales responsables. El reconocimiento llegó acompañado de presiones, pero también de satisfacción. El día de la presentación oficial, mientras los flashes iluminaban el auditorio, recordé a mi madre. Ella nunca vería lo lejos que había llegado, pero en mi mente la imaginaba sonriendo entre las rosas. Arturo, derrotado, desapareció del mapa por un tiempo, pero antes de hundirse por completo, me envió una última carta. No pedía perdón ni ofrecía excusas. Solo decía: si pudiera retroceder, habría elegido quedarme contigo. Tú eras la verdadera rosa roja. La guardé sin leerla más de una vez, no porque me doliera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Él solo valoraba lo que perdió cuando fuera demasiado tarde. Mariana cayó más bajo todavía. La última noticia que escuché fue que había intentado abrir un negocio propio con dinero prestado. Fracasó en menos de un año. La vi una vez, en la calle, pidiendo que la reconocieran. Sus ojos ya no tenían arrogancia, solo vacío. No sentí odio, ni lástima, solo un reconocimiento silencioso. Así terminan las rosas falsas. El tiempo pasó, y con él las cicatrices comenzaron a cerrarse. Mi vida ya no giraba en torno a lo que Arturo o Mariana habían hecho. Ahora todo giraba en torno a lo que yo estaba construyendo. En el instituto, mi equipo se consolidó. El medicamento en el que trabajábamos obtuvo autorización para pruebas más amplias. Cada avance era un paso más hacia la posibilidad de salvar vidas. Esa certeza me llenaba de un orgullo sereno, muy distinto de la satisfacción vacía que alguna vez sentí al lado de Arturo. Con Gabriel Torres, el vínculo se volvió cada vez más cercano. No hubo confesiones dramáticas ni promesas exageradas, solo gestos simples, una mirada sostenida más de lo normal, una conversación que se prolongaba hasta la madrugada.
Un silencio compartido que no resultaba incómodo. Una noche, después de una cena de celebración con el equipo, caminamos juntos hasta la puerta de mi casa. Ana, me dijo con voz firme pero tranquila, no quiero forzar nada, pero necesito que sepas que lo que siento por ti va más allá de la admiración. Lo miré, sorprendida por su franqueza. Gabriel, él levantó una mano, como para detener cualquier palabra de duda. No te pido una respuesta ahora, solo quiero que sepas que estoy aquí, no como sombra, no como reemplazo. Estoy aquí porque elijo estarlo. No contesté, pero esa noche dormí con una paz que hacía años no conocía. Mientras mi presente florecía, el pasado continuaba derrumbándose. Supe que Arturo vendió las pocas acciones que le quedaban para pagar deudas, y que Mariana lo había abandonado finalmente, buscando otro hombre que le ofreciera la vida de lujos, que ella siempre deseó. La última vez que escuché su nombre fue en un artículo que hablaba de su caída como empresario. De Mariana, apenas rumores. Yo no busqué confirmar nada. Lo único que me importaba era que por primera vez en mucho tiempo, esas historias ya no tenían poder sobre mí. Un día recibí la visita de mi papá. Los años lo habían desgastado, y en su mirada había más arrepentimiento que orgullo. Ana, me dijo con voz áspera, no fui un buen padre. No protegí a tu madre, no te protegí a ti. Lo escuché en silencio. Las viejas heridas volvieron a abrirse, pero ya no con la misma intensidad. No necesito que me protejas, papá, le respondí. Aprendí a hacerlo sola. Él asintió, con lágrimas contenidas. No hubo reconciliación mágica, pero sí un reconocimiento, y eso, de algún modo, fue suficiente. En los meses siguientes, mi vida se llenó de viajes, conferencias, publicaciones, y poco a poco, de algo más. La certeza de que podía volver a amar sin perderme a mí misma. Con Gabriel, la relación se transformó en una complicidad evidente. No era un romance de película, sino una unión construida en la confianza y en la calma. Y comprendí que eso era lo que siempre había buscado. No un fuego que devorara, sino una luz que acompañara. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el laboratorio, Gabriel me dijo, ¿alguna vez pensaste en volver a plantar rosas? Lo miré sorprendida. Hace años que no puedo verlas sin recordar sangre. Él sonrió suavemente. Entonces es hora de que tengas un nuevo recuerdo. No respondí, pero esa frase quedó grabada en mí. Plantar rosas nunca estuvo en mis planes, pero el recuerdo de las palabras de Gabriel comenzó a rondar mi mente. Una mañana de primavera me encontré frente a un vivero. Caminé entre macetas, hojas verdes y flores de todos los colores. Y ahí estaban, las rosas rojas. Al principio, mi cuerpo se tensó. Volví a ver la sangre de mi madre, las espinas de mi pasado, los pétalos marchitos de tantas traiciones. Pero esta vez no retrocedí. Compré un pequeño rosal y lo llevé a casa. Lo planté en el balcón, con manos temblorosas, y mientras enterraba sus raíces, entendí que no estaba enterrando dolor, sino sembrando memoria, una memoria nueva. Los días pasaron y las rosas comenzaron a florecer. Cada mañana, al abrir la ventana, las veía. Ya no eran amenaza ni condena, eran símbolo de lo que había sobrevivido. Gabriel las notó en una de sus visitas. ¿Así que decidiste intentarlo?, preguntó, tocando suavemente un pétalo. Decidí dejar de huir, respondí. Él sonrió, y en ese gesto encontré más consuelo que en todos los años de falsas promesas de Arturo. Mientras tanto, supe que Arturo había abandonado la ciudad. Arruinado, sin aliados, se convirtió en un hombre olvidado. Mariana, según los rumores, había terminado sola, consumida por sus propias ambiciones. El pasado, al fin, se desintegraba. El día que recibimos la aprobación definitiva del medicamento, lloré por primera vez en mucho tiempo. No eran lágrimas de derrota ni de dolor, eran lágrimas de alivio, de orgullo, de esperanza. Recordé a mi madre. Recordé su jardín, sus rosas, su sonrisa cansada, y le susurré al viento, «Mamá, lo logré». Gabriel estuvo a mi lado en todo momento, no con grandes gestos ni frases de película, sino con lo único que realmente necesitaba, presencia. Una noche, mientras compartíamos una copa de vino, me miró con esa calma suya y dijo, «Ana, las rosas vuelven a florecer, y esta vez son tuyas». Le tomé la mano, y por primera vez no sentí miedo. El balcón se llenó de flores. Cada pétalo rojo era un recordatorio. Del dolor, sí, pero también de la fuerza que nace cuando uno decide no rendirse. Mi vida ya no estaba definida por la traición de Arturo, ni por la obsesión de Mariana. Mi vida era mía. Hoy miro las rosas y no pienso en la sangre. Pienso en el camino recorrido, en la mujer que fui y en la mujer que soy. Me llamo Ana Herrera. Fui hija, esposa, víctima, sobreviviente, y ahora, por fin, soy libre.